enferma. Claro, ustedes ahorita no, porque no es presencial. Así, mire, 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 aquí me da la máquina. Y son gallitos, pues. Peor si se quedan los dirigentes, peor. Ahí sí los tengo marcados, porque tienen que ser el ejemplo del curso. Por eso son dirigentes, ejemplo. Yo no estoy en campaña, yo nunca voy a ser autoridad y cuestiones ahí. Están rogando para que sea director, porque el director ahora es decano y no quiero. No quiero, no es que no tenga los méritos. Hasta a mi director lo hago pujar en méritos, pero no quiero. Y es que él ha sido mi docente, ¿no? En Potosí. Entonces eso es lo único que les pido a ustedes, jóvenes. Tienen que poner un poquito más de énfasis. Tienen que hacerlo. Si no lo hacen, ¿cómo saben si han hecho bien o mal? Bien. ¿Está claro, no, Ronald? Sí, Inge, ahora voy a completar Bien. el ejercicio. Haga y cualquier duda me escriba al Moodle, ¿ya? Ya, gracias, Inge. ¿Qué hemos hecho en la anterior clase? ¿Hasta dónde hemos visto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede hacer un resumen? Carlos Aguilera, Iris, Noelia, no sé si van a pasar clase la última vez que les digo. Al final de la clase estábamos revisando el examen, ingeniero. No, pero sino que en la teoría, ya listo, pero tienes que avisarme, Carlos. Pero antes de en la teoría, te digo, José, si se acuerda, Galito, que hemos visto antecitos. Lo último que estábamos viendo era el hidrograma unitario. Bien, María Ángel. El hidrograma unitario, la base científica del hidrograma unitario, porque de ahí han salido otros, ¿no? Que nosotros lo podemos hacer. Entonces hay que tomar en cuenta esto del hidrograma unitario, porque yo tengo que tener datos de de precipitación, ¿ya? O de escurrimiento. Con estos datos yo puedo calcular el hidrograma unitario, correspondiente, por cierto, que va a ser a una precipitación, ¿no? ¿De dónde parte? Del hietograma. Eso no se olvide. Ya, entonces yo voy a conocer ese desplazamiento. Y aquí en el hidrograma, por eso lo que hacemos mucho énfasis, yo puedo separar dos tipos de escurrimiento. Lo que es el escurrimiento directo y el escurrimiento básico o base. ¿Cuál es el escurrimiento directo? ¿Qué dice Alex? ¿Cuál es el escurrimiento? No creo que estés chateando, ¿no? Fuera una vergüenza. Fuera una vergüenza. Por eso te pregunto, y perdón la expresión, estás en bolas. Porque estás chateando. Lamentablemente. Y eso es parte del mala educación. ¿Para qué entras? No puedes, jóvenes. Por eso lo que no ponen ninguna atención. No ponen ninguna atención. Es una pena. Perdón. A mí no me interesa. No me interesa. Porque algunos pueden decir que le interesa a usted que yo chatee, que atiende. No, pero si entran a mi clase, quiero que participen. Me pregunten. Así hacemos una clase dinámica, no monótona. ¿Ya? Eso es fundamental. No hablo de hidráulica, hablo de todas las materias. Seguramente algún docente ahí, de esos que quieren ser candidatos, que hicieron que se vote en blanco ahí.
quieren ganarse a ustedes. Me imagino que ustedes son personas conscientes. Entonces, participemos, jóvenes, hagamos. Por eso, lo que no clausuro el micrófono, ustedes pueden interrumpir, habilitar, mejor dicho, su micrófono cuando ustedes quieran. Y no entren por obligación. Entren a una clase a aprender. Aprender. Entonces, en función, ¿no ve? ¿Qué es el volumen o el caudal directo? ¿A qué nos estamos refiriendo eso? Cuando hablo caudal directo, hablo de caudal base o caudal básico o volumen básico. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de caudal directo? ¿Mm? ¿A qué me refiero? Al directo al área bajo la curva desde el inicio del hidrograma hasta el punto de deflexión de la curva, caudal Pero directo. Está bien, Milton, pero ¿qué es eso? Volumen. ¿Qué tipo de escurrimiento es cuando yo hablo de escurrimiento directo? Superficial, Inge. Correcto. Es superficial. Claro. Ya. Superficial. Entonces, cuando ustedes escuchen escurrimiento directo, es el superficial. ¿No ve? Caudal base, ¿cuál sería? El escurrimiento Subterráneo. subterráneo. Muy bien. Subsuperficial. Subterráneo. Que está muchas veces ligado con el subsuperficial. Pero a nosotros nos interesa esos dos. Entonces, ¿por qué insistimos en esto? Entonces, si yo conozco el volumen o el caudal de escurrimiento directo, ¿qué puedo calcular? Un parámetro fundamental en hidrología. ¿Qué puedo calcular? ¿Qué coeficiente? El coeficiente C de escorrentía, Inge. Coeficiente C. Correctamente, correctamente. Entonces ahora no hay justificativo para no determinar el coeficiente C. Y será el mismo para todo el año, para todos los meses del año. El coeficiente C será el mismo. No, Inge. No, ¿por qué? Porque no todos los meses hay lluvia. Correctamente. Acuérdense, ustedes revisen sus apuntes. Coeficiente C es igual al volumen directo sobre el volumen de lluvia. Y por eso les decía, si tuviéramos aforos en los ríos, nos olvidaríamos nosotros de lo que es copiar el coeficiente C, aunque no tenemos dos métodos ahí que son muy buenos. ¿No ve? ¿Por qué no voy a una tabla? Por ejemplo, entro al libro de 28, hay una tabla de acuerdo al periodo de retorno, encuentro coeficiente C para diferentes tipos de rodadura o el tipo de suelo en las cuencas. Directo, pero estarán bien sus valores. Entonces yo ya puedo determinar también, y escuchen bien, la altura de precipitación efectiva o de exceso. ¿Por qué? Porque la altura, esa H, va a ser igual al volumen de escurrimiento directo. Para H, precipitación efectiva, unidades de longitud. Entonces, H va a ser igual al volumen de escorrentía directo. ¿Dividido sobre qué? Para que me dé unidades de longitud.
El área. El área, correcto, el área. Entonces ahí yo tengo, ¿no? La altura de precipitación de exceso efectiva. Qué bonito. ¿Ya? Entonces esa lámina que yo encuentro, volumen sobre área, ¿no? Es igual a ¿cómo se dice? Es igual a la lámina de lluvia neta, efectiva, exceso. ¿Ya? Entonces, esto también hay que tomar en cuenta en el hidrograma unitario. Por eso el concepto mismo nace de Sherman hace más de un siglo atrás, ¿no ve? Entonces, muchas veces ese tiempo en exceso, ya no estoy hablando de la lámina, el tiempo en exceso que provoca la lluvia efectiva, nosotros vamos a llamar como T sub Y, acuérdense, cuando hemos hecho el dibujo del hidrograma. En alguna literatura, D sub E, duración en exceso. Tiempo del yetograma que nosotros hemos hecho, por eso lo llamamos T sub Y. Ese tiempo es lo que provoca esa precipitación efectiva que estamos diciendo, H, volumen sobre el área. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, para no hacer tanto, hay unos hidrogramas sintéticos, pero antes de eso, no te olvides, María Ángela, de interrumpirme cuando sea el tiempo. A veces me entusiasmo. Pero también hay el hidrograma en S, que se conoce también como curva en S. ¿Por qué? Porque el hidrograma es casi una curva. Es una S, perdón. Y esto es fundamental. También es un hidrograma de escorrentía superficial directa, en el cual se genera por una lluvia neta continua de intensidad y constante y de duración infinita. Ah, qué fregado. Duración infinita. Y me dan a mí esta ecuación, que el caudal máximo es igual a la intensidad. Es el caudal, o sea, Q es el caudal máximo, lo que estamos poniendo aquí, de equilibrio de la curva S, porque si yo llevo aquí una paralela al eje de las abscisas, es caudal máximo. Tiempo, duración infinita, mire cómo sigue. Esta es la S. ¿Ya? También por eso, intensidad de lluvia neta, de efectiva. El área de drenaje de la cuenca. Por cierto, de que hay que hacer ojo con las unidades, ¿no? Porque muchas veces, no muchas veces, no muchas veces, la intensidad se mide en milímetros por hora. Así es. Se mide en kilómetros cuadrados. Entonces, milímetros, kilómetros. Eso hay que deducir, ¿no? Entonces, este es cómo se construye un hidrograma, ¿no? La lluvia continua puede considerarse de una serie infinita de lluvias, de un periodo P. Entonces, la curva S debe construirse gráficamente, sumando una serie de hidrogramas unitarios
sumando una serie de ideogramas unitarios iguales que se desplazan un intervalo de tiempo. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? Y aquí lo que decía hace rato, la precipitación en exceso, el tiempo del ideograma, ese es el, el intervalo que se desplaza, perdón. Duración efectiva, ¿no ve? Duración en exceso. Les pongo los dos porque en la literatura para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo porque el esquema, ¿no ve? Va a tener gráficamente en la ordenada, va a haber el caudal, ya, el caudal de la curva S igual a la suma de los ideogramas 1 y 2, pero para el mismo tiempo. ¿A qué nos estamos refiriendo eso? Yo tengo cómo se dibuja la curva y miren cómo va. Infinito. ¿Cómo se dibuja? El mismo intervalo de tiempo. Te subié, te subié, te subié. El mismo duración en exceso, duración o tiempo del dietograma. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca, y anoten, es lo que provoca una altura de precipitación efectiva como un indicador. Aquí está cada 12 horas. Entonces, ¿cómo voy dibujando la curva esa? ¿Qué es el punto A aquí? Entonces, es la suma de este hidrograma, el morado, más esta ordenada del hidrograma verde. Lo sumo los dos y me da Q sub A. ¿Ya? Eso es lo que con esto nosotros podemos hacer la gráfica del hidrograma en S. Entonces ven ustedes y todos hasta llegar a un valor constante. ¿Ya? Entonces la curva S puede ser usada para la conversión del hidrograma unitario producido por una lluvia efectiva de duración T. Miren aquí otro. Entonces, si disponemos nosotros del hidrograma unitario, ¿no? De los hidrogramas unitarios, ya, yo puedo construir el hidrograma S, ya, que va a producir esa lluvia en 1 hora, porque tenemos aquí 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí. Ahora, si yo no quiero 1 hora, yo quiero que sea cada 2 horas. Entonces miren ustedes que voy a tomar 2 horas. Entonces se desplaza cada 2 horas el hidrograma. Y ya no hay tanto problema ahí, o sea, menos análisis. Sumamos y vamos sumando ahí para determinar el hidrograma en S para un tiempo infinito. Bueno, esto es lo mismo.
¿Ya? Entonces, estos hidrogramas son necesarios. Ahora, al revés, yo puedo partir del hidrograma este en S y obtener el hidrograma unitario. Al revés, al comienzo hemos dicho que del hidrograma unitario obtenemos el hidrograma en S. Ahora, si yo tengo el S, ¿no? El hidrograma S, yo puedo obtener el hidrograma unitario. ¿Ya? Se puede hacer. Ahora, entre comillas, para evitar todos estos análisis, que muchas veces hay que formar hasta matrices para resolver el hidrograma unitario, se han propuesto hidrogramas unitarios, pero sintéticos, que son más fáciles para utilizarlos, ¿no? Más fáciles. Y hay varios, vamos a ver algunos. Por eso, uy, se ha ido todo. Por eso indicamos aquí, ¿no? Que para salvar esa dificultad, o que no dispongamos de datos de escorrentía, ¿ya? O que no tenga datos pluviográficos. Por eso diversos organismos investigadores han obtenido ecuaciones, ¿no? Con parámetros fácilmente medibles en la cuenca, que nosotros ya sabemos, o sea, esas características físicas y morfológicas de la cuenca, como son el área, la pendiente, la longitud, ¿no? Un coeficiente y unos coeficientes que permiten obtener el hidrograma unitario. ¿Ya? A esto se llaman hidrogramas sintéticos, porque no provienen de datos reales, sino de experiencias obtenidas, ¿no? Estudiados en varias cuencas. Importantes. Por eso lo que hay que utilizarlos con cautela, pero la práctica nos ha dicho que son buenos durante varios estudios que se han realizado. Ya hay que ver siempre, pero ya la importancia que se utiliza en la actualidad así son innumerables, por decir algo. Se pueden distinguir tres tipos. Primero, aquellos que están relacionados con las características del hidrograma, con los de la cuenca. Aquí tenemos Snyder, Gray, Chow, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Otros se basan en hidrogramas unitarios adimensionales, como el del Servicio de Conservación del Suelo, o lo que se llama ahora la NCS, que han estudiado en varias cuencas y nos han dado a nosotros una tabla para determinar. Por cierto que es una tabla, la que ustedes tienen en su formulario, una tabla estándar,
Si yo quiero ser más exquisito, entro al paper del Servicio de Conservación del Suelo y voy a encontrar ahí N tablas. Sino de que hay una que es la que siempre utilizamos, la que da resultados. Pero les repito, hay N tabla de acuerdo a las condiciones. Y por cierto, el tercer método son los que se basan en modelos de almacenamiento en la cuenca, como es el método de Clark. Entonces veamos nosotros aquí ya los modelos adimensionales. Y les doy un adelanto nada más con esto, ¿ya? Y miren aquí cómo, qué interesante esta forma. Este es un hidrograma sintético, triangular, porque así está dada la figura. Triangular. ¿Ya? Hay también ecuaciones, y les pongo esto adrede para que ustedes vean. TEMES, famoso TEMES, Ferrer, el Servicio de Conservación de Suelos. Entonces aquí vean que es más sencillo. Más sencillo. Aquí tengo el caudal pico. ¿A qué tiempo? Aquí tengo el tiempo de retraso desde el centro de gravedad. Aquí tengo el tiempo pico. Aquí tengo el tiempo base. ¿Ya? Para que ustedes se puedan dar cuenta de lo importante y de lo fácil que es esto. Aquí tenemos el triangular y el curvilíneo del Servicio de Conservación de Suelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros en la mayoría, lo que hemos dicho, no se cuenta con datos de caudales. Entonces, estos métodos nos permiten, los dos vamos a ver nosotros a todo detalle. ¿De qué valor están partiendo los dos hidrogramas? ¿Desde dónde están partiendo? Cero, ingeniero. Desde cero. Es como si no hubiera agua, como estuvieran viendo el Guadalquivir seco. Y por cierto, vayan a ver ustedes al Puente Bolívar, o más al Puente San Martín, vayan a ver nuestro Guadalquivir, da pena. Miren si no comienza a llover. No hay agua porque se ha almacenado. Ahí está la última toma que se tiene desde Tomatas Grande, Trancas, hasta la ciudad de Tarija. Ahí está la última toma que riega todo San Blas. Antes había otra toma debajo que a la altura del comedor universitario, es lo último que ha quedado tirado ahí, que llegaba todo San Luis, canal revestido. Ya no les interesa a los vecinos, porque ahora deben regar con el agua que les da COSAL, por lo que no les interesa. ¿No? Es uno de los requisitos. ¿Tienen medidor San Luis de agua? No, no importa un bledo, utilizan todo el agua potable para regar, porque no están medidos, ¿no? Mientras no cambien las lagunas, no vamos a permitir que se pongan medidores. Miren, de irresponsables. Les importa un bledo. Y antes había ahí una toma, entonces vayan a ver. Lo ultimito que quedaba del río Guadalquivir, se lo llevan los de San Blas. Entonces sale, por cierto, agua. Y eso es fundamental que entendamos. Superficial puede ser que no. Pero sale un poquito más abajo del Puente Bolívar, por decir algo. Lógico, los aportes del flujo subsuperficial y subterráneo. Tanto que han explotado el Guadalquivir, ya se ve la arcilla compacta, la roca ahí. No hay material del lecho del río original.
Entonces vamos a comenzar a realizar un análisis, ¿no?, de lo que es el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos. Por cierto, hidrograma unitario adimensional, hidrograma unitario, HU, adimensional del Servicio de Conservación de Suelos. Y les decía, estos investigadores tienen, si nosotros entramos al documento original ahí, vamos a tener nosotros muchísimas tablas, ya, muchas tablas, que ustedes lo pueden revisar ahí. Hay muchas tablas. Nosotros vamos a dar uno solo ahí, ya, uno solo. Ahora, por cierto, que no se llama Servicio de Conservación del Suelo, sino que se llama el Servicio de Recursos Naturales ahí. Bien. Entonces, este es un hidrograma unitario sintético. Un hidrograma unitario sintético. Donde se expresa el caudal dividido por el caudal pico, o sea, generado en la cuenca, el que está en la punta, ¿no? O sea, es una relación entre el caudal y el caudal pico. ¿En función de qué? Del tiempo T que es generado por este caudal, ¿no?, dividido entre el tiempo pico que es generado por este caudal pico. Estas son las relaciones fundamentales. Esto es lo que nosotros encontramos en la literatura. Esa relación de caudales y tiempos. ¿Ya? Entonces, este es un hidrograma, ¿no?, que se es desarrollado en el siglo anterior, ¿no? Si quieren ustedes del siglo XX, a mediados. Y en base a diferentes cuencas, ¿no? Diferentes cuencas en los Estados Unidos, por cierto. Ya. Entonces, y este método se aplica a cuencas pequeñas, medianas, en todo el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, al estudiar una gran cantidad de hidrogramas, entonces, si se, entonces, ¿cómo puedo decir? Si se representan tomando el caudal pico, ¿no?, como unidad de caudal, y el tiempo al que presenta este caudal, entonces la mayoría de los hidrogramas de crecida van a tener una forma esta. Relación de caudal sobre caudal punta. Relación del tiempo sobre el tiempo pico. Lo que tenemos en nuestro formulario. Ustedes tenemos nosotros ahí una tabla
en nuestro formulario que nos permite, cuando yo hablo de hidrograma adimensional, hidrograma unitario adimensional, debería indicarse ahí. Ahí tengo una relación. Varios puntos ahí, desde una relación de 0 hasta una relación de 5. En la tabla, ¿cuál es el máximo valor de la relación de Q sobre Q sub P? Ya se han ido. 0,84. El máximo valor de Q sobre Q sub P. 1. 1. ¿Para qué valor? ¿Para qué relación de tiempo? 1. 1. Entonces, este es lo que les decía, este es uno de los hidrogramas unitarios que da el Servicio de Conservación de Suelo, que es el que se trabaja comúnmente. Quizá ustedes pueden encontrar otros, sí. ¿Ya? Pero ese es el principal. Este es el que se trabaja. Y para que ustedes tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo se adopta. La literatura que nosotros agarremos va a estar ahí. Va a estar este hidrograma unitario. Hay visto una literatura donde hay varios tablas. Lógico, es lo que les digo. En el documento original van a encontrar ustedes varias tablas. Y de aquí sale todo ya. ¿No? Preguntas. Aunque María Ángela no me interrumpe, pero me imagino que ya debe ser. Ahora, para que nos podamos hablar un poquito del proyecto. Pero antes de eso, preguntas. Bien, entonces, para no quedar a medias, vamos a quedar aquí en este hidrograma unitario adimensional del Servicio de Conservación de los Suelos, que ahora se le llama recursos naturales, por si acaso. Bien, hablemos de su inquietud que ustedes tienen, lo que me decía María Ángela. Inge, ¿será que puedo compartir? Porque es sobre la ubicación del punto de desfogue de la cuenca. Está bien, voy a... puedes ahora compartir. ¿Se puede ver? Google. Creo que estás leyendo, sí. Ahora ya. Bueno, ¿Qué es, María Ángela? la de alisos. Alisos, ya. Ajá. Buscando en un mapa hidrológico de Tarija, porque yo la verdad no conocía cuál era el río, me muestra que es este río de aquí, el que baja por aquí. Ahora, aquí choca con este otro río, y no sé si hasta aquí es el punto de desfogue, No, porque preguntan... Hasta que se junta con el río Camacho. Hasta aquí, entonces, hasta aquí, que es juntas. Hasta donde está el puntito y donde dice juntas, ahí, donde está ese redondito. Ah, bueno, ya sale. Hasta Ese ahí. es... De juntas un poco más abajito, ¿no? Donde está tu manito, a ver, ahí. Más, ahí. Donde está tu mano. Ya. Ahí. Ya. Hágalo más chiquitito. Un poquito, no, muy grande.
más chico para ver los afluentes. Eso está bien para ver en la junta. Van a ver en la carta unos 50.000. Ahí, por ejemplo. Bueno, ahí está bien. Este es el río Alisos. Ah, claro, el problema es que no pueden ver mi puntero. Pero miren, va por Este de las aquí. juntas, sigue así, exactamente. Ah, ahí nomás, ahí donde está tomando. Ah, pero tiene su afluente que va hasta arriba. Sigue así, Ujú. sigue así. Eso Este. es un afluente del río Alisos. Y mira, un poquito más baja, un poquitito más. Ay. No. Más arribita, ¿para qué? Suba ese afluente. Yo te voy a decir cuando pare. Suba despacito. Suba. Ahí. Mira, ahora si vas a la izquierda, ¿no? También se nota un afluente ahí. Sigue subiendo por el río este, ¿no ves? Ahora Sí. andate donde ha comenzado. Sigue subiendo. Hay otro a la izquierda. No, un poquito más abajito. Ahí. Hay otro a la izquierda. A la izquierda también. Este, no, este de aquí. Ese, ¿no ves? Sí. Y así sucesivamente. En esta imagen satelital se puede ver, o quizás no. Pero en la carta geográfica se nota muy claramente. Ya, Inge, porque yo tenía miedo, como aquí está la estación de Pinos, pensé que tal vez aquí este río ya pertenecería a la cuenca de Pinos. No, porque digamos siempre, si mal no recuerdo, decíamos hasta la unión con el río Camacho. Entonces, Bueno, ¿qué Inge. significa todo esto, lo que nosotros estamos viendo? Lamentablemente no lo puedo señalar, pero es Tengo un punto. el área de aporte. A ver. Es, si no me equivoco, esta. Habilita la capa. Claro. Entonces aquí ya está tomando todo. Todo, sí. Todo. Entonces, ¿cuál es el límite? El cerro. Sí. Está bien. Si es que no hay otras cosas más por aquí, otros afluentes por ahí, eso es. Está bien con la capa que estás poniendo. Bueno, Inge, gracias. ¿Ya? Esa era mi duda. Alguien más, aprovechando que estamos ya en eso, que hemos suspendido. Inge, buen día. Buen día. Yo tengo otra duda. Es sobre de las precipitaciones, las estaciones que vamos a tomar. Por ejemplo, la estación patrón generalmente es la de aeropuerto, la que se toma. Y si llegara a ser que nuestra cuenca estuviera muy lejos de la patrón del aeropuerto, ¿tomaríamos de patrón a la que tenga mayores datos o igual usamos la de aeropuerto, Inge? No, ¿de qué cuenca me estás hablando? De la cuenca de... No me acuerdo el nombre ahorita, Inge, perdón. No, Armados. Ah, sí, Armados. ¿Ah? Armados. ¿Dónde queda Armados? ¿Ah? Lo tengo en el civil, Inge, ahorita. A ver, espérenme un ratito. Si lo han hecho, si están haciendo, ¿dónde queda Armados? ¿En qué municipio? Municipio de Hondo, provincia de Avilés. Está bien. ¿Dónde queda más o menos? Milton César Santiago. El Valle, muy cerca pasa el río Armados del Valle, de la población del Valle. Correcto. Si han ido a Chaguaya alguna vez, van a ver Armados ahí a la derecha. ¿A frente de qué río? También. ¿A frente de qué río es tu cuenca, María Ángela? Del río Camacho. Camacho. ¿Y Armados de qué cuenca es? Desemboca el río Camacho. Camacho también.
Entonces no hay ningún problema. Para todo el Valle Central vamos a tomar como estación Patrón la estación del Tejar. No hay ningún problema, porque es la más confiable. ¿Ya? Y Perdón, además, no le escucho bien. ¿Estación del Tejar? bueno, el Tejar o el aeropuerto, es lo mismo. Si el Ah, Tejar, está bien. si el Tejar tuviéramos completita, podemos utilizar el Tejar. La diferencia, si ustedes sacan datos del Tejar con la de aeropuerto, la diferencia no es mucho. Pero vamos a tomar el aeropuerto. El Tejar, ahorita tenemos 4 años muy completos, muy confiables. Ustedes cuando ya salgan profesionales y cuestiones van a utilizar la estación El Tejar. Ah, ¿cuántos años tiene? 7, 8. Bien. No, pues, la literatura dice 10 años, lo que siempre les digo. Y hasta ahorita algunos colegas, no, tiene que ser 10 años mínimo. Demostrame, pues. Para mí, lo que siempre les digo, para mí, Jaime Orlando, 5 años es suficiente. Más años. Ah, churo, pues. Aeropuerto tiene 50, 60 años. Churo. Por eso es lo que tomamos. Ah, fuera en otro lado, por decir algo, Izcayachi. Ah, no, pues. Eso nada que ver. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto de Izcayachi? Está en Bermejo. ¿Qué tiene que ver, pues? ¿No? ¿Ya? Entonces, para nuestro valle vamos a tomar esa. Ahora bien, como decía Julio, creo, ¿qué estación pensaban ustedes tener? Y tenías una inquietud muy buena. ¿Qué decías, Julio? Julio, creo que me estaba hablando. Uy, Así es, ingeniero. Esa era mi inquietud. no, pero ¿cuál era tu al comienzo antes que hablemos de aeropuerto? Era si nuestra cuenca llegara a estar muy lejos de la estación patrón, que es la de aeropuerto, Sí, generalmente, nosotros, ¿qué estación tomaríamos? ¿La que tenga mayores datos y esté más cerca? ¿O claro, igual usamos? claro. No, claro, eso fuera lo más óptimo porque no va a reflejar más real, ¿no ve? La que esté más cerca a mi estudio, a mi estudio. Y es una estación confiable. Ah, entonces voy a tomar esa como patrón. Es muy buena tu inquietud, Julio. Es muy buena. Así se hace. Pero sino que entre comillas, no te hemos encontrado una estación juntas, por decir algo, que es una estación muy buena, que tiene, digo juntas porque María Ángela me lo ha puesto ahí la imagen y he leído juntas ahí. No sé si habrá estación juntas. Sí, todos los Había, puntitos eran estaciones. claro, había antes, menos mal que se ha mantenido. Bien. Entonces, por ahí esa estación está muy cerca y tiene varios años y es confiable. ¿Confiable en qué sentido? De que tiene muy, igual que el aeropuerto. No crean que tiene todos los meses. Y ustedes están manejando esa información más frescamente. No todos los años están completos. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que una estación es confiable? Que tiene casi todo completo que me da Senami. A churo, yo no voy a hacer nada. Entonces se ve de que Senami controla esa estación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente en juntas haya, por decir, sigo con juntas, ¿no? No sé. Porque seguramente hay un pluviógrafo que lo controlan, que van. O hay un pluviómetro, sí, pero la persona es responsable, va y saca datos. Tenemos ahí. Por eso lo que confiamos en el aeropuerto, porque tiene el personal de Asana, está permanentemente ahí cambiando las bandas y todo eso. Ya no vamos a utilizar Asana con el tiempo, ahí no podemos utilizar el Tejar, ¿no es? Porque me imagino que eso, los muchachos que están manejando, que es Henry Monson, por lo menos estará pues unos 10 años más en la universidad.
Entonces vamos a tener información muy confiable. ¿Está bien? Otra inquietud que ustedes tengan. Inge, tengo otra inquietud. Sí, Es en el caso de las estaciones ya que las tenga ya definidas, hago el análisis de consistencia, lo hago mensualmente, ¿no, ingeniero? Para el relleno de datos. claro, para rellenar datos, lo primerito que se hace, si tienen datos mensuales, vamos a rellenar datos mensuales. Tienen diarios. Una vez completo, hago el análisis de consistencia con la curva doble masa, ¿no? Ah, Basta que un punto esté disparado. ingeniero, Análisis de consistencia. pero si yo llegara a realizar mensualmente, por ejemplo, tengo todos los datos del aeropuerto y no tuviera, por ejemplo, de una estación X, me faltaría de abrir algunos datos. Entonces yo hago un pequeño análisis de consistencia entre abrir y si me llegara a no ser consistente, o sea, no es mayor a 0,80 o 0,90, entonces ya no lo hago el relleno de datos directo, los elimino esos años, ¿no? No, pero lo primerito que hay que hacer en todas las estaciones, es completar datos faltantes. No, ¿cómo voy a hacer consistencia si no tengo datos faltantes? Lo primerito. Ingeniero, eso le quería preguntar. Al completar los datos faltantes, cuando no llega a ser consistente, creo que los datos se disparan, ingeniero. Porque yo lo No, completo con una no lo ecuación sé. Sí. y algunos datos son muy variados, en el cual no llegan a ser consistentes entre estaciones para realizar su relleno y creo que llegan a ser, por ejemplo, si en ese año, el mes de abril, ha sido 10 de una estación, de la otra puede estar disparándose unos 500, 400. En ese caso ya directo lo asumo que ese año para esa estación no está, ¿no? No, lo que hay que hacer primero es completar datos. Ojo, no es Todos que va los a ser datos. todos los datos. Yo voy a Ah, tomar un periodo de consideración, por decir algo, del 80 al 2015. Todas mis estaciones deben tener del 80 al 2015. Todas. Ah, no, hay una que no está. Entonces yo veo, se puede completar para arriba o para abajo, mediante la ecuación de la recta regresión, mediante la curva doble masa. Se puede hacer. Pero yo tengo que completar los datos primerito, tener datos completos. Ahora bien, no, en un año yo tengo 10, 20, 15, 12 y ahora he completado datos y me ha salido 80. No importa, pues. ¿Acaso todos los años yo veo lo mismo? ¿Acaso el ciclo hidrológico es el mismo? Si yo he hecho, mira, está disparado de 10 a 80. Reviso. Es así, es así. O sea, ¿qué me van a decir a mí si en este mes, por decir algo, en el mes de septiembre del 2021, ¿cuánto ha llovido? 10 milímetros. Y después, digamos, con los años, estoy analizando y veo que en septiembre de 2022 dice 100 prestación media mensual. El 2021 era 10, en el 2022 100. Pero claro, ¿no ves? Claro. ¿Acaso siempre va a ser así? No, 10, bueno, está bien que sea 11, 12, no puedes. Ahorita, por ejemplo, podemos tener una precipitación tremenda que no se ha producido ningún día de los 60 años que tiene Asana. Pero lógico, la precipitación es una variable, ¿no ve? Impredecible, aleatoria. Debemos confiar en los datos que tenemos nosotros ahí. Nos ha dado un valor disparado. Ya vuelvo a revisar porque me hice inquietud. No sé si les comentaba, creo que les comentaba esa anécdota que yo he tenido del caudal del río San Juan del Oro. Un caudal
un río que tiene un aporte tremendo del San Juan del Oro, del Tupiza, etcétera, etcétera. Y voy a Senami y me presenta un caudal, supongamos que era 20, 30, 40, 50, veo un caudal de 5 metros cúbicos según digo, no, pues eso está mal. Y el director de Senami me dice, esos los registros que nosotros tenemos. Me están viendo, ¿no? Me están escuchando, perdón. Sí, perdón, otra duda. Si en el caso tuviera estaciones que son nuevas y yo quisiera considerar como un número de datos, unos 30 como mínimo, entonces tengo que igual asumir esos datos que no ha estado esa estación, o directo asumo desde que ha empezado esas estaciones para el Claro, relleno de datos. sí, eso es lo que yo decía, ¿no ve? Podemos tener estaciones con 5 años, otras estaciones con 60 años. Es preferible que nos tomemos un periodo homogéneo para todas las estaciones. Homogéneo. ¿Por qué? Yo no puedo decir que la prestación media en mi cuenca del río Armaus sea 580 milímetros. Si es que he utilizado datos de Senami, 60 años. Datos de la estación Juntas, 5 años. No pues. Yo voy a decir que la prestación media anual de mi cuenca de Armaus es 580 milímetros para el periodo 80-90. Es para ese periodo. Yo no sé lo que ha pasado anterior o lo que ha pasado después. Si ustedes ven las tablas de Senami, ahí van a indicar, hemos exigido que coloquen ellos para qué periodo. Además, que les he dicho, pongan la velocidad, a qué altura toman. No podemos suponer nada, eso es en su vida profesional también. Allá se supone, pues, que la medida es a 2,50 la velocidad del viento. ¿Qué les cuesta apretar en el teclado 3 citas? 2,5. ¿Ya? Entonces, para el mismo periodo. Es 5 años, 5 años. Hemos prolongado un poquito los datos hacia arriba y hacia abajo y hemos llegado a 7, 8 años. Bien. Qué criteriosos. Bien. Aunque yo tenga vegetación, ¿verdad? Ahora, tu pregunta puede ser interesante, Julio, en el sentido de decir, ¿sabe? Yo tengo una estación dentro de la cuenca y que solamente tiene 4 o 5 años. Ah, qué bonito. Eso me refleja perfectamente el comportamiento meteorológico en la cuenca. Entonces le completaré. Haré 7, 8 años. ¿Listo? ¿Ya? Eso es así. Y una pregunta más. Eh, ¿Cuánto es el periodo mínimo de años que usted sugiere que nosotros realicemos para nuestro proyecto? Sí, hasta en la vida real. Ah, no, tiene que ser más de 20. Les repito, N y N veces lo voy a repetir, es lo que discuto con los hidrólogos. Pero si dentro de mi cuenca tengo una estación que tiene 5 años, ¿qué más me puede reflejar? ¿Esa estación ha sido cerrada? Sí, pero me da a mí una pauta, cómo ha sido la lluvia, cómo ha sido la temperatura. Supongamos que haya termo.
Hola, perdón. Me llamaban de mi casa. Se ha ido armado, ingeniero. ¿Ha ido armado usted? ¿Conoce armado? Dije, me dejó una incógnita, le comento. Era sobre esto. Eh, Sí. Usted dijo que hay que tomar de ciertos años hasta ciertos años, ¿no ve? En el caso de que hay estaciones que se cierran momentáneamente y se abren luego, después de años, en ese caso, esos años que se ha cerrado, pero tiene datos luego, entonces puedo hacer que en esos años de todas las estaciones no tomar en cuenta y seguir Puede tomando los ser, datos. puede ser. Ah, O lo más óptimo fuera completarlo, Julio. Si no son muchos años, yo le completaría. Digamos, tenía del 80 al 85, se ha cerrado hasta el 88 y de ahí ha continuado. 3 años, lo completo, ¿no? Con los métodos que nosotros conocemos. Fácilmente se puede completar eso. Con los métodos de la recta de regresión, voy a tener ahí, va a llegar hasta cierto punto, ahí se va a quebrar y va a continuar hacia arriba. Método de la doble masa, curva doble masa. ¿Por qué no prolongar y listo? Y ya tengo los valores. Mejor, si tenía 8 años o 10 años, voy a tener 13 o 15 años. Interesante. Se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Y es lo más recomendable. ¿Está bien? sí, Entonces, ingeniero. cuando tenga Gracias. alguna inquietud, como me ha dicho María Ángela, que parece que ya se ha ido, no sé dónde está. Seguramente el enamorado lo ha llamado y listo y se ha ido. Entonces, cuando Y, tenga alguna inquietud, igual que María Ángela, me dicen al comienzo de la clase, ¿no? No hay ningún problema. Antes, puede ser lunes, que puede ser martes o jueves, no hay ningún problema. Como yo avanzo un periodo y un periodo conversamos, ¿no? y que ¿Quieren una preguntita mostrar? más. Sí, Si no tengo estaciones de precipitación máxima diaria en la cuenca, pero sí tengo cercanas, ¿cómo saco la altura máxima de precipitación entre las estaciones? ¿Se hace un polígono de Tiese? sí, pero siempre, todas las estaciones que ustedes van a utilizar, que le da Cenami, todas. Si tiene datos de precipitación, tiene datos de precipitación máximo 24 horas. Todas, todas. Y pidan a Cenami. Les he dicho la información hasta el 2020. No, que Y no me quieren dar, que me quieren dar hasta 2019, hasta el 2019. por ejemplo, en la cuenca de Alisos, dentro de la cuenca mismo no hay ninguna estación, solo está la de Juntas, que está ya al final de la cuenca. Sí, Se puede trabajar solamente con una estación que está muy completa esa estación. no, pero digamos, o sea, pero tienes que tener para hacer Tiesen o Isoyetas, debes tener estas varias estaciones, ¿no? Más Como aún mínimo. si es Tiesen, no las que ustedes vean conveniente. Si es Isoyetas, por la mayor cantidad. Si es Tiesen, entonces ahí veremos cuáles, entre comillas, forman triángulos abiertos, ¿no ve? Que me van a permitir. Pero en isoyetas, las que, las, todas las que tengamos, porque eso es para interpolar, es el método más exacto que nosotros vamos a tener, ¿no ve? Gracias, Inge. Bien, repitiendo vuelta de nuevo, ahora no solamente va a ser un solo día de consultas, estamos un poquito atrasados nosotros por las diferentes cosas que ha pasado, pero mejor si acumulamos todo para un jueves, así pasamos un periodo como nosotros estamos viendo ahora, ¿no ve? ¿Ya?
Entonces podemos hacer nosotros consultas. A mí no me molesta, a mí me encanta, porque yo veo de que realmente están haciendo. ¿Ya? Bien, entonces si no hay nada más, como siempre les digo, aunque me digan cargoso que le interesa, cuídense, que tengan un buen fin de semana, antes que se vayan todos, porque ya varios ya se han ido. Que tengan un buen fin de semana, esperen un ratito. 27. Que tengan un buen fin de semana, cuídense. La enfermedad se está viniendo fuerte, jóvenes. Fuerte, cuidado, jóvenes, cuidado. Cuidado. Si salen a chupar, chupen tranquilos, entre pocos. Si hace un asado, tomen Fernet, poco. ¿No ve? Hagamos un asado, tomamos Fernet. Cuidado con decir, ¿y cómo los parroquianos no se enferman? Ustedes no querrán ser parroquianos, ¿no ve? O si no, hagan una gárgara con un cingane y adentro y listo, suficiente. Chao virus. Un gusto verlos, cuídense, tengan un buen fin de semana, hasta luego.